Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, lucero brillante, hijo de la aurora? Echado por tierra, el dominador de las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, sobre las estrellas de Dios, elevaré mi trono. Me instalaré en el monte santo, en las profundidades del Aquilón. Subiré sobre la cumbre de las nubes y seré igual al Altísimo. Pues bien, al sepulcro has bajado, a las profundidades del abismo. Esto nos lo dice el profeta Isaías, ¿verdad? Y si ustedes analizan, la mayor parte de todos los cristianos, la mayor parte de todos los que dicen ser seguidores del Cristo, de todos aquellos que estudian las Sagradas Escrituras, lo entienden como aquel ángel que se subligó, se retiró, se fue en contra de la divinidad, se fue en contra de Dios, de los ángeles, y según dicen, quería hacer un trono, quería ser más que Dios. Y saben ustedes que ese pasaje lo que significa es que dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? No vamos ahí, por favor. Que dentro de cada uno de nosotros está esa figura que se llama Baphomet, el machocaurio de Méndez, Lucifer, y simplemente lo que significa cuando analizamos a la luz de la conciencia ese pasaje del profeta Isaías, lo que nos dice a nosotros es que dentro de cada uno está ese ser, y él quiere aquí, dentro de cada uno de nosotros, revolucionarse, moverse, trabajar, hacer que nosotros realicemos esa gran obra que nos corresponde, porque él quiere hacer su templo, hacer su trono en lo alto. Si aquí el humano realmente estamos dispuestos a lo que decían los antiguos, blanquear el latón, blanquear a quien está dentro de cada uno de nosotros. Ahora, para empezar el desarrollo de la conferencia, tenemos otro pasaje del profeta Ezequiel. A ver qué dice. Canto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 19. Al bello demonio Lucifer. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de belleza. Habitabas en el Edén, en el jardín de Dios, vestido de todas las preciosidades, el rubí, el topacio, el diamante, el crisólito, el ónice, el berilo, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro te cubrían. Por la muchedumbre de tus contrataciones se llenaron tus estanques de violencia y pecaste, y te arrojé del monte santo y te eché de entre los hijos de Dios. El que querube protector te hizo perecer. Entonces, con este pasaje de Ezequiel, comprendemos que tenía todas las piedras preciosas, esas piedras preciosas de las cuales se habla del sagrado templo, ¿sí?, de Salomón, aquellas piedras que envuelven de brillo, de magia a toda divinidad, a todo trono, arcángel, serafín, ángel, potestad, y él siendo un ángel de los más altos, de los más elevados, muy cercano a Dios, pues tuvo que ser echado porque pecó. Todos nosotros estuvimos arriba, ¿verdad?, en las dimensiones superiores. Todos nosotros estuvimos en esas regiones pleromáticas, aeónicas, en esas regiones que son parte con nosotros en alguna época, en algún momento. La historia nos habla a nosotros sobre la demonología y sabemos que a través de la historia hubo una revolución en el cielo y se lanzaron al mundo cantidades de ángeles, cantidades de tronos, serafines, potestades, y fueron movidos por una fuerza que todo ser humano lleva adentro. Sin embargo, a través de la historia ha quedado como aquel lucero, ¿verdad?, lleno de belleza, de resplandor, pero que aparentemente dicen que por una codicia, que por querer tener un poder,
que porque quería ser más que el creador, entonces fue echado y se convirtió en el famoso demonio, ¿verdad? En el diablo, en Satanás. Se convirtió en una figura totalmente opuesta a lo que es la divinidad, a lo que es Dios o sus ángeles y toda pues su plena, ¿verdad? Todo lo que conforma la divinidad. Pero ustedes saben que de acuerdo a los pasajes que acabamos de leer, esa historia se modificó en cierto momento de la misma historia humana. Y no es un secreto que quienes modificaron la historia para que la humanidad entienda lo que hoy hemos querido entender y lo que queremos ver en base a lo que se nos improntó, se nos enseñó, se nos metió en los tuétanos de los huesos, es que esta figura llamada Baphomet, llamada el diablo, llamada Lucifer, es alguien totalmente terrible, diabólico, despiadado, es un monstruo, ¿sí? El humano no puede ni hablar, no puede ni expresar sobre esta figura. Y hablar del diablo, hablar de Lucifer, es terrible, ¿verdad? Y en épocas, no hace muchos siglos, eran las personas tratadas de hereje, eran tratadas, eran descomulgadas, o sea, sucedían fenómenos terribles y alguien que pusiera esta figura en público o la enseñara, pues realmente podría terminar siendo quemado, siendo torturado y totalmente eliminado, ¿sí? O sea, desencarnado. Ahora, ¿qué ocurre con esto, compañeros? El pasaje se refiere a una época muy antigua y quiero referirme en este momento a la época lemúrica, ¿sí? Antes de que los humanos hubiesen comido del fruto prohibido, pues él estaba quieto. Y después de que comieron del fruto prohibido, pues realmente surgió la tentación. Y si la tentación surgió, surgió la prueba. Y si surgió la prueba, era porque estaba él en pleno acción. Y si él estaba en pleno acción, entonces, ¿qué ocurre con esto? Que él ya hacía su aparición, porque él quería llevar a esa raza lemúrica a unos niveles muy elevados dentro de ese orden pleromático, dentro de ese orden de la misma divinidad. Pero resulta que, por lo contrario, ustedes saben la historia que el maestro nos cuenta, nos narra y nos dice, fueron cientos de iniciados que cayeron en aquella época. Y cayeron porque muchos de ellos cayeron en la desobediencia y la desobediencia los llevó porque ellos no quisieron practicar el Sahamaituna, los misterios alquímicos, donde tenían que practicarlos. Y cayeron en la tentación luciférica donde ellos estaban. Y de esa manera comieron del fruto prohibido y la raza cayó. Ahora, esa historia es patria y ustedes, como estudiantes del camino, considero que la conocen, la han estudiado muchas veces. Pero aquí hay algo más interesante. En esa época lemúrica, como en la época atlante, existió un dragón o muchos dragones y era una especie de animal gigante, como el que nos muestran en las películas, y ese dragón con forma de serpiente, pero con alas, hermoso, gigantesco, fue un animal sagrado, fue un animal reconocido públicamente tanto en la Lemuria como en la Atlántida. Y este dragón volador misterioso lo tomaron como una figura para hacer el ejemplo, para divinizar al famoso dragón que llevamos dentro, utilizando esa figura física, como se ha hecho con la serpiente, como se ha hecho con la paloma, como se ha hecho con el camello, como se ha hecho con el ave Quetzalcóatl o el Quetzal de México, para representar una divinidad. Entonces, ¿qué ocurrió con aquello? A esa ave o a ese dragón extraordinario, pues le asumían la representación del dragón interior que llevamos cada uno de nosotros. Entonces, tanto en la Lemuria, ese dragón tenía una representación venerable y en la Atlántida lo mismo. La Atlántida, sabemos que ese dragón, como dragón antidiluviano, que tuvo su expresión en forma extraordinaria, pues esa raza terminó y quedaron como las historias
los vestigios, quedó como la información de ese pasado. Y si nos vemos o buscamos la información de la historia, por ejemplo, en Mesopotamia, por ejemplo, los caldeos, ¿verdad? Por ejemplo, hacia China, Corea, Japón, ustedes se pueden dar cuenta que ellos adoraban el dragón, e incluso el dragón lo esculpían en el cuerpo, lo tatuaban y hacían pinturas extraordinarias, y muchas doctrinas antiguas decían ser seguidores de la sabiduría del dragón, o se sentían dragones en sabiduría, o decían ser hijos del dragón. Y esto pues ha quedado a través de la historia como una mitología, como una historia, como algo pintoresco, como que la gente dice, adoraban un dragón cuando los dragones no existían. El mismísimo rey Arturo decía él que era hijo del dragón. Ahora, ¿qué ocurre con esto? El dragón de la sabiduría siempre ha estado ahí, y grandes maestros han demostrado que quien se relaciona con su dragón interior tiene la facultad y el poder y la gracia de volar muy, pero muy lejos. Es como si se montara en el dragón y el dragón lo elevara a las alturas más elevadas de la Eón 13. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes ven, por ejemplo, a Miguel, que tiene al diablo, o sea, que tiene dominado al dragón. Si uno mira a San Jorge dentro de la historia, la mitología, él también tiene dominado, ¿verdad?, al dragón. O sea, él tiene el poder sobre el dragón. Entonces, ¿qué significa esto? Hay dos características del dragón. Está el dragón, que es la representación de la fealdad que uno tiene, de la expresión del dragón desde el punto de vista que es el ego, ¿verdad? El ego de cada uno de nosotros. Y existe el dragón interior particular, que era representado como Lucifer en la antigüedad. Esto tenemos que ya darle una separación y darle una comprensión. Tenemos que ya romper una cantidad de enigmas, una cantidad de creencias en relación a esta figura que cada uno de nosotros lleva dentro. Ahora, ¿por qué? Porque si continuamos un poco en relación a todo lo que es la historia y en relación a los misterios de Lucifer, ustedes saben que desde Mesopotamia, los caldeos, por ejemplo, y todas estas culturas que tenían conocimiento sobre los misterios del dragón, quedaron como en un pasado, quedaron como en un tiempo atrás, ¿verdad? Y para muchas personas decían ellos, o todavía incluso lo dicen los que tienen su creencia, dicen que los caldeos, los babilonios, etcétera, ellos adoraban a un señor que se llamaba Baphomet. Y dicen ellos que dentro de sus creencias vamos a pedirle el favor, les vamos a pedir el favor que tengan el micrófono en silencio, porque si no tenemos que silenciarlo. Entonces, ellos adoraban a un señor llamado Baphomet, y era una figura de un rostro barbado, con unos cuernos, con unos cachos, pongámosle así. Tenía unos cuernos y era un rostro barbado. Y ellos lo adoraban en esa época. Luego aparecieron los templarios, los albigenses, aparecieron estos seres por la Edad Media, y también adoraban esa figura, un rostro barbado con unos cuernos. Y ellos hacían sus rituales y hacían, pues de hecho, sus prácticas y sus reuniones en secreto. Pero resulta que apareció el rey de Francia y apareció la iglesia y dijeron, ya los templarios nos ayudaron a la conquista de Jerusalén, nos ayudaron a esto, a lo otro con sus ejércitos, ahora son un problema para nosotros y tenemos una forma de exterminarlos. Ellos creen en un tal Baphomet y es un demonio, una entidad desde la época de Mesopotamia, desde los caldeos,
y ahorita ellos lo adoran en secreto. Solo necesitamos pruebas para exterminarlos. Y así fue que comenzó la cruzada contra los templarios y los acabaron prácticamente a todos. Ustedes saben que uno de los últimos templarios fue Jacques de Molay, y este venerable anciano fue quemado en plaza pública, quemado vivo. Y antes de morir, él hace una profecía de lo que pasaría, que ustedes lo pueden investigar. El cierto del caso es que Baphomet, que primero era adorado, que primero era un ser querido, era el lucero de la mañana, el ángel divino y sagrado que todo ser humano lleva dentro, se convirtió en esta figura. Pasaron aproximadamente 600 años para que apareciera un ser extraordinario, un mago, un teurgo, conocido como Eliphas Levi. Y este maestro, Eliphas Levi, dentro de toda su sabiduría, pudo mezclar, pudo unir misterios. Uno, los misterios de Baphomet, que adoraron los templarios y que adoraron pues en la antigua Mesopotamia, ¿verdad? Los caldeos. Y unió la figura, ni más ni menos que del cabro de Méndez, o conocida como el machocaurio de Méndez. Méndez es una ciudad que existió en Egipto, no sé si todavía exista, se llamaba Méndez, y en esa ciudad adoraban al cabro, a una figura, a una divinidad en forma de cabro, y decían que esa figura era el dios de la fertilidad, el dios de la vida, etcétera. Lo que no puede contar la historia es que tal vez ellos, dentro de todos sus movimientos secretos y ocultos, esotéricos, pues tenían sus rituales y sus formas de conectarse directamente con la figura del famoso cabro, ¿verdad? De Méndez. Luego, este maestro Eliphas Levi, que une estas dos partes, tanto a Baphomet y al cabro, ¿verdad? Y de esa unión forma a esta figura que ustedes están viendo acá. Y al formar esta figura, estuvo así de nomás, de ser destruido, sacrificado, eliminado. ¿Por qué? Porque tenía una iglesia gigantesca ahí a los pies de él, ahí pegadita a él, y a él se salvó de morir, de ser, pues de hecho, cremado, decimos. ¿Y saben por qué? Porque él siempre en sus obras trataba de destacar a la iglesia, trataba de hablar un poco de ella y de favorecerla. Y esa fue la forma de cómo pudo librarse de una inquisición en relación a su obra, el Dogma y Ritual de Alta Magia, que fueron dos obras en los años 50, 1850 más o menos a los 60, que salieron dos obras, y en ellas dibujó a este personaje, del cual vamos a entrar a desarrollar con la participación de ustedes en su momento. Ahora, ¿qué ocurre? Esta figura ha sido representada como el lucero de la mañana, pero también ya la doctrina, la enseñanza gnóstica nos dice a cada uno de nosotros lo siguiente, y ustedes lo pueden corroborar. Él está representado como el sol de la medianoche, y el Cristo de nosotros, el Cristo íntimo, está representado como el sol del mediodía. Es como hablar de Osiris, el sol, el disco, el sol radiante del mediodía, y hablar de su hermano Set, el sol de la medianoche, que navega en las infradimensiones. Es como ponernos un poquito a analizar lo siguiente, queridos compañeros. Cuando nos miramos en un espejo y uno se observa en ese espejo, o una señorita muy bonita se observa en ese espejo y ella simplemente se ve las cosas bellas y su cabello y su rostro y su cuerpo, su silueta, y dice, qué bella soy, qué hermosa soy, ¿verdad? Pero
esa es la belleza que se ve física. Pero si pudiéramos ver un poquito para adentro, dentro de cada uno de nosotros, veríamos una belleza totalmente opuesta, totalmente diferente. Y ahí comprenderíamos los contrarios. Dice un maestro de sabiduría, muchas veces una persona no puede tener ni gracia, no es bonita, no es bello, no es bella. Se mira al espejo y dice, pero yo de bello, ¿qué tengo? Nada. Pero resulta que adentro sí tiene una belleza maravillosa, una belleza extraordinaria, ¿verdad? Y ahí es donde vamos. Toda la dualidad está en constante lucha. Existe el sol y existe la noche. Existe el día, existe la penumbra, ¿verdad? Existe toda la oscuridad, pero dentro de la misma oscuridad está la luz, que es lo que no hemos querido entender. Dentro de lo más corrupto, sucio, existe la virtud. Y entre la virtud más pura que se pueda ver, existe el pecado. Existe el delito, ¿verdad? Esto está claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando analizamos nosotros los misterios de este Señor, el venerable nos dice, si el sol da sombra y la sombra se da detrás de los árboles, en las montañas, en las criptas, ¿sí? En las cuevas más profundas hay sombra, hay oscuridad, a pesar que existe el sol. Es porque el Cristo, ese Cristo íntimo, ese Cristo individual particular, el logo solar, el Cristo del árbol de la vida, el Shomak de la Cábala, el Cristo que llevamos dentro, también refleja una sombra, refleja su propia reflexión. Y les voy a poner el ejemplo. Aquí está Edison, ¿verdad? Pero si a mí me da la luz, entonces Edison refleja una sombra. Y la sombra que refleja Edison es como ver mi misma silueta, es como si fuera mi mismo cuerpo, pero es una sombra, es oscura. Y simplemente ella arremeda, ¿verdad? Expresa los movimientos que tiene Edison. Esto nos pasa a todos y estamos claros en eso. Cada uno reflejamos una sombra. El Cristo de nosotros, el Cristo particular individual, él refleja una sombra. Y la sombra que él refleja es lo que han denominado los sabios, los ocultistas, los maestros, la reflexión. O sea, cada uno de nosotros refleja una reflexión. Vamos a analizar esto un poquito para adentro. Cuando tú, yo, ustedes, entramos en reflexión, cuando miramos un poquito hacia adentro, cuando tratamos de analizar un poco hacia adentro, cuando tratamos de mirar qué pasa en el mundo interior de nosotros, qué pasa en el subconsciente, qué pasa en la mente, qué pasa en los sentidos, qué está sucediendo en los centros, en los cilindros, qué sucede, por qué vibra el centro sexual, por qué vibra el centro pensante, por qué se mueve el centro motor, por qué se mueve el centro emocional. Cuando uno está metiendo la pata, cuando uno ve un escenario en el cual uno sabe que no está bien lo que está pasando y que usted está siendo parte de ese escenario, que no están bien las cosas que están sucediendo, y miras un poquito para adentro, hacia tu propia oscuridad psicológica, hacia tu propio interior, entonces eso le llamamos reflexión. Para poder comprender los misterios del divino Cristo Lucifer, tenemos que comprender que Él es la reflexión del mismísimo Cristo que llevamos dentro. Y para poder ser la reflexión dentro de nosotros, entonces nosotros tenemos que hacer la reflexión autoanalítica particular individual. Si no estamos dispuestos a eso, tengan en cuenta que por eso somos víctimas de nuestras propias creaciones. Por eso somos víctimas del ego, de nuestros pensamientos, emociones, de nuestras circunstancias que se presentan, de los escenarios que la vida nos pone. Ahora, para poder ir entendiendo un poquitico más allá, analicemos algo.
Antes de hablar de esta figura, porque tenemos que estudiarla, tratar de entender esa presentación, esa forma de la cual ustedes pueden ver el por qué fue dibujada, pintada de esta manera. Si nosotros miramos algo, fíjense, hay algo interesante. Uno a veces se queja de la vida. Uno a veces reacciona, protesta. Uno a veces duda. Uno a veces quiere tirar la toalla, cuando en el fondo ni ha comenzado uno el trabajo. No hemos iniciado el trabajo y ya queremos tirar la toalla, queremos salir corriendo. Y no queremos entender que este Señor tiene poder sobre la mente de nosotros, sobre el subconsciente, sobre los centros de la máquina humana, sobre la parte psicológica oculta y visible de la luna en cada uno de nosotros. Tiene poder hacia las fuerzas tenebrosas, hacia las fuerzas ocultas, porque ese es el mundo que él conoce. Tiene poder de tentarnos, tiene poder de ponernos las pruebas, tiene poder de poner los escenarios que él quiera donde quiera. Tiene el poder de mover 5, 10, 20 personas si los desea, para colocarnos a nosotros una prueba, un escenario. Tiene el poder de ponerlo en desasosiego a uno, de ponerle la mente terrible, de no tener control sobre sí mismo, para ver de qué somos capaces, para ver de qué estamos hechos cada uno de nosotros. Él es el famoso entrenador psicológico. Él es el que se dice que es escalera para subir y es escalera para bajar. Él es aquel que si nosotros le vencemos, entonces podemos subir por las costillas de él, por las constelaciones, por las iniciaciones, por todo lo que él puede darle al iniciado, si estamos dispuestos a trabajar, si estamos dispuestos a comprender realmente cuál es la misión que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros dentro del trabajo particular. Ahora, el venerable maestro Eliphas Levi forma esta figura, ya les expliqué de dónde viene, y él lo dibuja y le coloca aquí solve y le pone aquí coagula. Dos palabras que las podemos entender en la tabla esmeraldina de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de Thoth. Y él dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Que todo lo que se disuelve, todo lo que se disemina, se diluye, lo que se tiene que convertir en lo que llamaríamos nosotros discernimiento dentro del trabajo particular, se puede coagular de nuevo. No echéis vino nuevo en odre viejo, porque si echamos el vino viejo en un odre nuevo, ¿verdad? Si echamos un vino nuevo en odre viejo, ¿qué sucede? Se daña. Si echamos un vino nuevo en un odre nuevo, maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Esta figura dice disuelve, ¿sí? Disolver. Y nosotros tenemos que disolver. Nosotros tenemos que estudiar esto disolviendo los viejos patrones, las viejas creencias, los viejos conocimientos, los viejos patrones de comportamiento e improntas psicológicas que tenemos, porque incluso esas improntas nos las metieron en la mente, en las emociones, desde varias vidas, y hoy todavía nos persigue, y no podemos aceptar estos misterios, porque eso está tan marcada la psiquis, porque nos dijeron, ¿crees o crees en esto? Y te sacas de tu interior estas creencias, porque esto es el diablo y esto es satanismo. Y entonces la gente aceptamos en aquella época lo que nos pusieron a la fuerza, y hoy, aún siendo estudiantes gnósticos, nos da terror, nos da miedo hablar de esta figura. Dudamos
incluso como estudiantes gnósticos, que debemos estudiar, invocar, valorar, creer en esta figura. Yo compartí esta invitación como la primera parte para ir desarrollando, y salieron ya gnósticos fanáticos, salieron gnósticos que de una vez salieron a atacar y de una vez salieron a criticar. Dicen ser gnósticos, pero de gnóstico no tenemos nada. ¿Y saben por qué? Porque el gnóstico que no acepte los misterios del Cristo Lucifer y le dé terror hablar de él, entonces estamos por mal camino. Las gentes que dicen ser cristianos, que van en busca de Dios, que son seguidores de Cristo, de la divinidad, etcétera, ellos odian mortalmente al divino Cristo Lucifer, le aborrecen, lo ven como la figura más terrible jamás que debió haber sido creada en la historia de la humanidad. Y ustedes saben que odiar, rechazar al divino Daimon, al divino Lucifer, es rechazar al mismo Cristo íntimo, es rechazar al mismo ser interior, individual, particular de cada uno de nosotros. Ustedes sí sabían que quien protesta y reniega, quien mira feo a Baphomet, está mirando feo y está rechazando al mismísimo Cristo que lleva adentro. Ustedes no se dan cuenta que afuera no le dan valor a la Divina Madre Kundalini y dicen que no tiene valor porque no sé cuántas veces debería estar nombrada en la Biblia, y como no está, entonces ella no tiene el mismo valor que el Señor de perfección. Entonces ella no tiene valor. Y como no tiene valor, entonces no se valora la serpiente ígnea que está representada por el dragón en el mismo drama de Adán y Eva que aparece ahí en ese árbol. Entonces, como le huimos al dragón, le huimos a la serpiente, no valoramos a la Devi Kundalini, entonces nos queda de para arriba, queridos hermanos, dificilísimo llegar a aceptar esta figura y más aún, llegar a adorarla como la adoraron en Mesopotamia, creo que también en los caldeos y muchos otros de forma oculta, como los templarios, los albigenses, y no sé si hasta los que se llamaban puros, ¿verdad? También la adoraban, pero lo hacían en forma secreta porque conocían el misterio. El maestro Eliphas Levi le adoraba, ¿verdad? Y por eso hasta lo plasmó. Si vemos, venerable maestro Samael le adoraba y lo vio tantas y tantas veces en su camino. Y dentro de ese trajinar de la vida, de su propia obra, él siempre aparecía. Y dentro de ese aparecer, siempre buscaba tentarlo, hacerlo caer. ¿Y qué dice él en sus obras? No lo logró, ¿verdad? Siempre trató, pero no pudo tumbarme y aquí estoy de pie. Entonces, él siempre trata de disolver lo que se tiene que disolver y trata de coagular lo que se tiene que coagular. Él es esta figura que cada uno de nosotros lleva adentro. Y tal vez Eliphas Levi mezcló esta figura porque así lo vio en él en su momento. Tal vez ciertos iniciados que cuenta la historia, haber visto al divino Daimón particular, lo vieron como un hombre hermoso, dice el maestro, como una bella doncella, como un niño o como una figura monstruosa, ¿sí? Una figura tipo aquelarre, diabólica, maligna. ¿Y por qué toma esa figura? ¿Por qué surge esa figura? Porque nos está representando la frialdad que tenemos dentro. Cuando leemos la obra del dragón amarillo, la número 15 del venerable maestro Lakshmi Daimon, que ustedes si quieren pueden mirar esa obra, él nos habla de esta figura y nos dice, estamos en este momento en la disyuntiva, estamos dispuestos a cambiar, a morir
a transformarnos o simplemente seguimos siendo como somos? Continuamos con la vida que tenemos. Seguimos en la dualidad que estamos y ya cada quien que responda, cada quien que siga, que continúe su existencia. Pero dice él, es el momento de tomar una decisión. Dice él ahí en esa obra, millones de seres humanos están buscando conocer los misterios de arriba, saber los misterios del Cristo, llegar al Cristo, pero nadie se quiere tomar la molestia de bajar primero al abismo, porque antes de subir, primero hay que bajar, y para subir se tiene que ir bien abajo y luego empezar a escalar. Y escalar significa que tiene que conocer primero los misterios del divino Cristo Lucifer para poder conocer los misterios del Cristo cósmico. ¿No ven que ellos son uno solo? Pero el que está acá, que es el sol del mediodía, tiene su reflexión abajo en el abismo y él se expresa como el sol de la medianoche, pero nosotros no lo vemos como el sol de la medianoche, lo vemos como la luna de la medianoche. O sea, lo vemos como la luna negra. ¿Por qué? Porque ninguno de los humanos queremos comprender los misterios de cómo trabaja él. Si lo comprendiéramos, estaríamos dispuestos a trascender todas las diferentes pruebas que él nos coloca a cada uno de nosotros. Ahora, si uno mira la Divina Comedia del Dante Alighieri, ¿en qué círculo dantesco aparece Lucifer? Ok, entonces, ¿qué significa esto? Él baja a lo profundo y luego él se agarra del Señor en su espalda, ¿no? Y él lo lleva hacia el paraíso, lo saca del mundo, del abismo, él lo saca, pero tiene que agarrarse de la espalda, de las costillas de Lucifer. Ahora, vean esto tan interesante. El venerable maestro nos dice, cuando analizamos esta figura tiene una representación de lo que hay adentro en nosotros. Por eso dicen que es la fealdad que hay dentro. Y yo les voy a poner un ejemplo. De acuerdo a la frialdad de cada uno de nosotros, a la monstruosidad que hay dentro de nosotros, que es la expresión del ego, el reflejo del ego, expresándose, como por decir, por encima de las escamas del dragón, expresándose por encima de la serpiente. Uno diría, pero es que es el dragón, es la serpiente, es Lucifer. Sí, pero no es Lucifer en sí. Lucifer es como que él está ahí debajo, pero quien toma la expresión y la manifestación de esa fealdad y esa monstruosidad es el ego. Pero él es el que lo saca y lo echa hacia afuera para que uno lo vea, para que él se exprese. Y eso se hace a través de la tentación, a través de todo lo que la vida nos presenta en el diario vivir. Entonces, ¿qué dice el maestro? Esta figura tiene unos cachos. Y él dice que esos cachos que salen aquí en la frente son la representación de la mente demoníaca que tiene el ser humano. Es la representación de esos pensamientos diabólicos, de esos pensamientos satánicos, malignos, que el ser humano lleva adentro. De esos pensamientos que siempre quiere devolver una por otra, que siempre está pensando mal del vecino, del amigo, del hermano, del compañero, que siempre le está deseando lo malo a los demás, que siempre quiere tener lo que tiene el vecino, el amigo, el hermano, que siempre quiere meterle la zancadilla a otro porque quiere verlo mal, ¿verdad? Por eso los cachos son la representación de una forma diabólica, maligna, en cada uno de nosotros. Una cosa son los cuernos luminosos del Cristo Lucifer que nos habla el maestro, y otra cosa muy diferente son los cachos, los cuernos de los demonios. Y cada persona, de acuerdo a su grado de maldad, de malignidad, de monstruosidad que llevamos dentro, pues así mismo tenemos cachos. Y entre más malo es, pues más cachos le salen. Y entre más demonio es del abismo, pues más cachos le salen. Pero continuemos.
Tiene aquí como una especie de tubo que forma una especie de flor de loto en la parte de arriba y por ahí sale una llamarada. ¿Sí lo han visto ustedes a color, verdad? Y sale una llamarada así de candela. ¿Y qué dice el maestro? ¿Cuánta energía mental se está gastando diariamente? ¿Cuántos aquelarres se hacen con la mente? ¿Sí sabemos qué es un aquelarre? ¿Verdad? Los aquelarres que se hacen con la psicología, con la mente y el pensamiento. ¿Cuánta laxivia hay en la mente de la persona? ¿Cuánta mentalidad en desborde diario, quemando energía mental? Cantidad, ¿no? Sí. Dice el maestro, hay una guerra entre mente y sexo contra mente. Hay una guerra y mientras esa guerra no pare a través de un equilibrio de trabajo, todo lo que se mueve aquí se gasta por acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los estudiantes gnósticos transmutando diario cuando todos los días estamos llenos de preocupación, de rabia, de desprecio, melancolía, de charla ambigua, de prostitución mental, de odio, aquelarres mentales que se suceden en la mente de uno? Y eso se la pasa queme y queme y queme la energía. Y lo peor, con esa energía mental, que muchos de nosotros puede estar cargada de energía sexual, proyecta esas lenguas de fuego que dice el maestro Lakshmi y proyecta esas lenguas de fuego para envolver a otro y causarle daño con su propia energía mental cargada de energía que transmuta. Porque le está deseando lo peor, porque está lleno de odio hacia el hermano, porque trata mal al hermano, porque es egoísta, porque es una persona mal hermano, mal amigo, mal vecino. Porque no ha podido sacar el odio y resentimiento que tenemos hacia tal o cual persona. Porque siempre estamos hablando mal del prójimo, porque siempre le deseamos lo malo a los demás, porque siempre pensamos que somos lo mejor, lo más bueno. Nosotros sí, fulano no. Y eso saca energía y envuelve a los demás, causándole daño. Porque recuerde que si queremos ver a Dios, mirémonos en un espejo, y si queremos ver al diablo, fijémonos en lo que pensamos. Ahora, tenemos aquí este cilindro de energía saliendo, los cachos, y aquí hay una estrella de 5 puntas. La estrella de 5 puntas nos la relacionan como la pentalfa, como la estrella de autorrealización íntima del ser, como los misterios que cada ser humano debe lograr para autorrealizarse, que están en la estrella de 5 puntas, ¿no? La que usamos los estudiantes gnósticos. Pero ¿qué ocurre con esto? Esta estrella, en la mayor parte de los humanos, es una estrella que está invertida, o sea, está de cabeza. ¿Y por qué está de cabeza esa estrella? Porque resulta que esa estrella representa los 5 elementos de la madre naturaleza y los 5 elementos que están dentro de nosotros. Y si esos 5 elementos están invertidos, significa que el elemento tierra hace lo que se le da la gana con uno. Pereza, mala voluntad. Es una persona que a todo protesta, de todo se queja. Si el elemento agua está invertido, pues qué castidad ni qué nada. O sea, la cuestión es totalmente opuesta. Si el elemento fuego está invertido, ¿ustedes saben qué ocurre? ¿Saben qué pasa ahí? Que ni más ni menos que la ira, la rabia, la violencia, el grito, apodera la psicología de la persona. Y si vemos el elemento aire, pues esos son sino divagaciones psicológicas, no hay control mental, no hay dominio de la mente, de los pensamientos, no lo hay. Y si eso pasa, entonces, ¿cuál obra estamos haciendo nosotros para Dios? Ninguna. Y si vamos a ver el quinto elemento, el éter, entonces no hay creaciones positivas mediante los manejos alquímicos, mediante los metales, mediante los manejos transmutatorios. ¿Y qué sucede con esto? Que esa estrella está de cabeza. Y de cabeza representa a ese macho cabro, ¿sí?
a esa cabeza invertida. Hagan cuenta esta, pero invertida. La estrella invertida. Así que esto es bastante complejo y espero que estemos atentos porque luego les daré el uso de palabra. Aquí estamos haciendo incluso unas pequeñas capsulitas que espero que salgan bien para que se puedan compartir por este medio de TikTok y puedan llegar a WhatsApp cortas. Se están haciendo algunas en el desarrollo de la conferencia y esperamos que estén muy atentos en eso para que se hagan bien aproximadamente el tiempo que tiene que darse. Ahora, vámonos a la cara. La cara, el maestro nos ha dicho siempre, es una cara mezclada que parece un toro, parece un burro, parece un potro, parece un cabro, tiene melena, tiene chivera, pero aquí lo más interesante son los ojos. Los ojos siempre lo muestran con ojos en fuego, en llamas. ¿Cómo no van a ser en llamas si en cuántas veces nos hemos visto nosotros devorando a personas con la mirada? ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros llenos de ira y de rabia que hasta nos reímos de una forma cínica, pero con la mirada estoy destrozando a la persona? Con la mirada le estoy diciendo todo. ¿Sabe qué? Ábrase, conmigo no se meta. Si pudiera, le pongo hasta la mano. Si pudiera, le tiro esto encima, pero como soy gnóstico, no lo hago. Como soy gnóstico y me miran, ¿y qué van a decir de mí? Entonces mejor me aguanto. Pero con la mirada llegó y le dijo todo hasta de que se iba a morir. Porque los ojos representan las ventanas del alma, ¿no? Y uno con estas ventanas transmite lo que tiene o lo que siente adentro. La cara es una cara que refleja violencia, brutalidad, ¿sí? Salvajismo. Es una cara animalesca, tosca, bruta. ¿Por qué? Porque ese es el rostro que tenemos. Ese es el rostro que hay dentro de cada uno de nosotros. Este es un reflejo humano, pero dentro de ese reflejo humano está esta realidad. Esto está dentro de nosotros. Ahí vive dentro de nosotros. Y uno lo muestra con su vida, con su forma de ser, con su comportamiento, de cómo actúa, de cómo piensa, cómo siente, de cómo se comporta donde va. Se siente esa energía. Y de acuerdo a los escenarios donde se encuentra, así mismo se comporta. Y tiene una cara dentro de la casa y tiene una cara fuera de la casa. ¿O no es así? Por supuesto. Entonces, esta carita que a veces ponemos toda hermosa, no es la que es real. La real es la que está oculta, la que está dentro. Esa sí es la real. Ahora, aquí hay algo interesante y el maestro nos define que este brazo señala hacia Jeburá y este señala, este señala hasta Cheset, hacia el íntimo, y este señala hacia Jeburá, el alma divina, el alma humana, femenina, masculina. Esta está señalando la luna blanca y este señala la luna negra, ¿verdad? Luna blanca, luna negra. Ahora, vamos a analizar eso. Recuerden que aquí en el brazo derecho, que se ve masculino, que se ve con músculo, dice solver, ¿sí? El que disuelve, disolver, diluir. Y este dice coagular. Y este señala la luna negra, la parte femenina, y este la parte masculina. Este es un brazo masculino con un seno femenino, ¿verdad? Y tenemos un brazo femenino con un seno masculino. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay una dualidad en las dos formas, masculino y femenino. La dualidad del bien y del mal, del día y la noche, lo bueno y lo malo, lo oscuro, lo negro, el sol, la luna, positivo, negativo. Uno vive en una dualidad todos los días. ¿Será que me comprometo o no me comprometo?
¿Será que voy o no voy? ¿Me caso o no me caso? ¿Transmuto o no transmuto? Mejor mañana comienzo. Hoy me hago una tiradita. Mañana empiezo de nuevo. No, mejor yo le trabajo al ego de la ira. Mañana. Hoy ya se me salió. Démosle más suelta a ese ego. Más rienda suelta. Y mañana me pongo a trabajarlo. Hoy me salgo de los chiros y aquí el que manda soy yo. Y mañana pues comienzo de nuevo. ¿Sí? Hoy me regué, hoy dije lo que tenía que decir y mañana me quedo en silencio. La dualidad. ¿Voy o no voy? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Muero o no muero? ¿Transmuto o no transmuto? ¿Le sirvo a la humanidad o no le sirvo? Entonces la dualidad está ahí siempre. ¿Vamos por el centro o no vamos por el centro? ¿Vamos hacia el ser o no vamos hacia el ser, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden ver las alas y hay dos tipos de alas. Pero para poder entender las alas tenemos que entender esto que está acá. Tanto la cadera, tanto la columna con las dos serpientes que la enredan formando un santo 8 o formando un infinito. Él nos demuestra que tiene el falus erecto, que tiene el falus firme, que refleja o está representando la potencialidad, la transmutación, los misterios de la luna y el sol, los misterios de la serpiente blanca, la serpiente negra, los misterios del Ida y Pingalá, los misterios de la transmutación que se tiene que hacer en el hombre y en la mujer, los misterios alquímicos del arcano, los misterios de la piedra filosofal. Él aquí lo está representando. Y nosotros le corremos, huimos y hablamos hasta con terror. Es claro, porque como no nos interesa la potencialidad, no nos interesa la castidad, no nos interesa, aún teniendo conocimiento como estudiante gnóstico. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble esto. Ahora, recuerden que este es el falo, pero tiene la potencia de nutrir la glándula pineal. Y en un perfecto equilibrio, para que la energía no se escape aquí por la glándula pineal, por la mente. Y si no se escapa aquí la energía con los pensamientos, los desasosiegos, los estrés, las preocupaciones, toda esa energía se autoacumula dentro de nosotros. A mí me suena algo maravilloso, me viene a la memoria cuando el maestro Lakshmi dice, quien transmute la energía, quien muera al ego, quien le sirva a la humanidad, quien trabaje en el despertar, se convierte en una bola de fuego. ¿Y acaso no dicen las historias y no nos cuentan que Dios es una bola de fuego y que se le presentó a Moisés como fuego? Y que quien trabaje con estos misterios se vuelve fuego, ¿verdad? Y las creencias, las religiones hablan de que Dios es un fuego devorador, pero nadie quiere nada con ese fuego. Huyen, corren al fuego, hablan mal del fuego, excomulgan, tratan de herejes a los que hablan del fuego. ¿Y a dónde vamos a parar? Que estamos hablando mal del Cristo, estamos hablando mal de la divinidad, de Dios dentro de nosotros, porque es que este Señor es con Él mismo, es Dios dentro de nosotros. La reflexión que está ya diciendo, bueno, vamos a ver, ¿usted quiere cambiar? Sí, Señor, venga, lo ayudo. Entonces, le pone quien le pisa el pie, le pone quien lo critique, le pone quien se ría de usted y usted dice, pero ¿por qué se ríe de mí? Le pone ahí la presita ahí para que se le salga la lujuria y se le active a uno el centro sexual. Y para que uno empiece a sacar imaginaciones laxivas, pornografías, lujuria. Y le pone
los estados depresivos y melancólicos para ver si los va a trabajar. Y entonces comienza uno, ay, se murió la viejita, yo amaba tanto a mi mamá, y se mete en un rollo en una película y comienza después a llorar y comienza a recordar y comienza a meterse en un hueco del cual lo tienen que sacar es con psicólogo, si es que se puede. Y si tiene el yo que le gusta robar, se lo hace salir. Si tiene el yo que le gusta mentir, se lo hace salir. Si tiene el yo que le gusta tomar lo que no le pertenece, se lo hace salir. Si tiene uno el yo, ¿verdad? Esos yoes terribles de la codicia, del miedo, esos yoes que nos gusta profanar, que nos gusta hacer cosas indebidas, ahí no lo hace salir. Él tiene control sobre las partes más oscuras de la psiquis de nosotros. Tiene control sobre el subconsciente, el inconsciente, el infraconsciente. Ese le puede hacer salir a uno de esos diablos que se nos presentan en las famosas pesadillas. ¿Lo han visto ustedes? Él tiene el control para que uno se orine de miedo, simplemente haciéndole salir una pequeña ratica, una culebrita por ahí cuando usted estaba todo descuidado, para probarlo cómo está uno. Se pone a hacer una meditación y entonces lo toca algo y lo tocó y algo me tocó. Y arranca todo alborotado corriendo y se va y yo no vuelvo a meditar. Siempre que medito me tocan. ¿Pero quién lo toca? No sé quién me toca, pero no vuelvo a meditar. Qué terrible. Dios mío, la meditación es diabólica. Siempre me tocan. ¿Verdad? ¿Y acaso no se está poniendo para el entendimiento y la comprensión de esas bobadas que uno tiene adentro? Para trabajarlas, para estudiarlas. Ahora, aquí en el caduceo tiene un arco iris. ¿Y acaso el arco iris no es la alianza entre los hombres y Dios? ¿Ah? ¿Acaso para uno hacer la alianza con la divinidad no tiene que trabajar con estos misterios? ¿Y acaso no está en la cadera ni más ni menos que el sexo? Entonces, si no queremos seguir andando con, ¿cómo se llama esto? Cascos, pezuña, ¿no? ¿Se le llama? Pezuña, sí. Casco de buey, casco de cabro, cascos del dios Pan, casco de los de las driadas, de las jamadriadas y todo esto aquellos silvinos, faunos de la antigua Roma. Si no queremos tener más esos cascos de faunos, si no queremos tener los cascos de cabro que representan que andamos mal, que vamos mal encaminados, que no estamos caminando correctamente, que vamos por pasos equivocados, que vamos pensando que vamos bien en el camino gnóstico, pero vamos caminando al contrario y que vamos por un abismo, que vamos por un camino que se pierde, por un camino que está lleno de tal vez obstáculos, de bloqueos, o puede ser que vamos por un camino muy limpio, muy extraordinario, pero vamos cada vez en picada hacia abajo, involucionando, porque estamos caminando mal. No queremos transmutar, no queremos morir, no queremos servirle a la humanidad. Estamos en una zona de confort donde queremos estar sabrosito así y no hacer nada. Yo soy gnóstico, yo trabajo, yo como, yo duermo, voy al santuario cuando puedo, ahí hacemos trabajitos sabroso, qué rico, y ahí voy, soy samaeliano, pero eso no nos garantiza a nosotros que realmente estemos caminando por la escalera, por la columna del divino Cristo Lucifer. Entonces, esto representa que está caminando mal. ¿Por qué está caminando mal? Porque concluyo para dar el uso de palabra. Aquí dice Elifaz Levi, él puso el sello, pero es que este señor está sentado sobre un cuadro o un cubo, y el cubo está sobre la esfera, sobre un planeta. La esfera es la novena esfera, los misterios alquímicos, y el cubo
en la piedra que se tiene que cincelar con martillo, con mazo y cincel. ¿Verdad? Como dice el maestro, el cincel de Parasípteles, para dar unas figuras y sacar unas esculturas, como el cincel de Miguel Ángel cuando esculpió a ese hombre hermoso, ¿cómo se llama? Al famoso David. Pero qué extraordinario, las manos, el cincel y el martillo de Miguel Ángel, ¿verdad? Y para darle forma a ese cubo, darle perfección, se tiene que trabajar en la novena esfera. Tenemos que caminar como se tiene que caminar y para eso necesitamos la ayuda de Dios, porque realmente, hermano, nosotros no podemos solos. Si Edinson Valencia a mí no me ayuda, si a mí no me echa la manito Dios, los maestros, el ser que uno tiene adentro, yo aquí no estaría contándoles nada de esto. Yo no estaría comprometido con lo que me he comprometido en esta vida para servir, para ayudar, para contribuir, tanto a mi propio trabajo en lo que puedo hacer y para poderle ayudar a otros hermanos a que encuentren el camino, encuentren la gnosis y que se acerquen a algún centro gnóstico, a alguna cofradia, a alguna institución, que se acerquen a algún lugar, ¿sí? A una iglesia gnóstica, para que allá reciban la doctrina, reciban la información, reciban esas ayudas que el Cristo Samael permitió que se diera en esta época, ¿sí? Como aquellas escuelas esotéricas que son los santuarios, los lugares de recogimiento, de reunión gnóstica. Entonces, esto se da gracias a esos misterios, ¿verdad? Así que esta figura que disuelve y coagula, que disuelve lo que tiene que disolverse y coagular lo que se tiene que coagular, está dentro de nosotros, es la reflexión del Cristo en nosotros y representa la frialdad que tenemos dentro de nosotros y que tenemos que blanquear, dice la historia y dicen los maestros, blanquear el latón, blanquear al divino Cristo Lucifer para que se convierta en un divino daimon, ese daimon de Sócrates con el cual él hablaba y el cual escuchaba sus enseñanzas. Bien, en este momento doy el uso de palabra a todos los que están, uno por uno, activamos el micrófono, hace su pregunta y vuelve y lo pone en silencio. Bueno, mi pregunta. Para nosotros poder realizar la gran obra, tenemos que embellecer la bestia que tenemos dentro. Pero esa bestia que tenemos dentro es el Dios que vamos a llegar a ser. Lo único que tenemos que hacer, digo yo, lo único, es eliminar esa parte animalesca para que tenga su cuerpo completamente como el humano que debe ser. Así es. Como el superhombre del que habla el venerable maestro Samael. Así es. Hay una parte que el maestro lo expresa y dice, la maestra HPV, ¿verdad? Elena Petronila Blavatsky dice que el demonio es Dios a la inversa. Demonios Dei. Demonio es Dios a la inversa. Entonces lo que tú estás diciendo, si el demonio es Dios a la inversa, ¿por qué nos asustamos? Dice el maestro. Porque somos nosotros. Lo que pasa es que el ego se desenvuelve en virtud de ese mismo demonio, de esa misma serpiente o de ese mismo dragón. Nos han enseñado a ver feo, monstruoso y a tenerle terror y miedo al dragón, a la serpiente, al diablo, pero resulta que él no es. El que se expresa y tiene la frialdad y la monstruosidad es el ego que lo envuelve a él. Él simplemente da el impulso. Él simplemente, si tú vas hacia lo blanco, él te ayuda. Pero si el otro va hacia lo negro y hace sus aquelarres y sus orgías, etcétera, él está ahí. Bueno, en cuanto a son misterios, ¿no? En cuanto a lo que acaba de decir, digamos, esa es la parte fea demoníaca que tenemos nosotros porque son nuestros propios agregados psicológicos. Y así como se va para lo blanco, también se va para lo negro. Sí, claro, porque el negro tiene. Las personas que adoran
O sea, las personas que digamos, adoran al Satán, adoran a esa parte negra, a esos defectos psicológicos. Exacto. Y le dan rienda suelta a la imaginación. Le dan rienda suelta a su ego, sus orgías, borracheras, fornicaciones, abusos, drogas con sexo, trabajos de hechicerías, brujerías, magias negras, aquelarres, etcétera. Y ellos son tentados a hacerlo. Él simplemente tienta y la gente hace, actúa. Eso es todo. Pero como nosotros queremos ir para arriba, entonces dice el maestro, entonces él dice, ¿quieres ir para arriba? Sí, señor. Ah, extraordinario. Entonces te voy a ayudar. Y como él nos va a ayudar, entonces comienza a producir los escenarios, las tentaciones, las pruebas. Y lo terrible es que si uno no entiende esto, entonces llegas tú al santuario, todo contento, y resulta que encuentra a fulano, no te saluda. El otro hermano te hace mala cara. El otro hermano y te sientas al sagrado ritual y comienzan a decirte cosas como que si fueran para ti. Y entonces, ¿qué dices? ¿Hay qué? ¿Eso es gnosis? ¿Eso es gnosis? No, venga con eso. Yo estaba más tranquilo y más feliz en mi casita. Yo no tenía problemas. Yo estaba sabroso. ¿Cómo vengo a meter en este cuento? No, no vuelvo por allá. Yo no vuelvo. Eso no es gnosis. Que no lo saluda, que lo miró. Iba por la calle y ese hermano ni me miró. Y llegamos al santuario y también me hizo la cara. Y luego yo, ¿qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? ¿Qué le hice? ¿Acaso no somos una hermandad? Y cuando escuchamos el chismorreo y cuando escuchamos el grito y cuando escuchamos cosas, cuando critican de nosotros, si uno no se agarra, pierde. ¿Sí? Y cuando le ponen imágenes y formas y figuras, y si uno no está piloso con la mente llena de laxiva, pierde. Y si se forman aquelarres mentales, esos aquelarres mentales son terribles. Y si no está uno piloso, entonces cae con el amigo que lo invita al traguito, con el amigo que lo invita a X lugar. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué ibas a decir? Con referencia a ese tema de las hechicerías y todo este tema, cuando dicen que están haciendo como, es decir, la persona está poseída Sí. por ciertas entidades. Es diferente. Porque son ¿Diferente en qué sentido? espíritus fantasmas que se le metieron a la persona. Pero no es Lucifer ahí. Para que, está buena la pregunta, para que no se vaya a malinterpretar. Sí, exacto, correcto. ¿Ok? Bien, vamos a dar el uso de palabra a ver los que están al otro lado porque el tiempo ya se nos agotó. Hermano Edison, A ver, Blanca. este Baphometo es ese Cristo gemelo al que le tenemos que agradecer muchísimo porque es el que nos ayuda a subir, ¿cierto? Si nosotros queremos, ¿sí? Si no existiese este Cristo gemelo, pues en realidad creo que esto no tendría ningún sentido, porque no vendríamos a hacer ningún trabajo. En últimas, es este gemelo el que nos pone como la cuerdita, ¿sí? El que nos da todos los días cuerda, y yo miro, ¿sí? En qué beneficio utilizo esa cuerda. Entonces, yo creo que es como el decir, gracias Dios mío por esta tentación que me está colocando, gracias Baphometo por esto que está sucediendo, porque es que esto es lo que me está impulsando cada día hacia arriba. Entonces él nos da como esa lección. No podríamos decir que es un ser malo, que es un ser malvado, sino es ese ser que está ahí empujándonos y nosotros miramos para dónde nos empuja, ¿sí? Si para arriba o para abajo. Yo tenía ese concepto tan feo cuando hablaban del Baphomet. Yo cerraba la página hasta que entendí que no, es ese Cristo gemelo que está ahí. Eso era lo que le quería compartir. Vamos a la segunda parte.
Bien, muy bien, Blanca. Gracias a ti por tu aporte. Edison. Y eso es lo que necesitamos. Ya que quitar esos paradigmas y esos miedos pendejos que nos han improntado, nos han metido en el tuétano de los huesos desde hace muchos siglos. Ya es hora de que eso se tumbe más con la enseñanza que nosotros tenemos. Le damos la palabra, Mónica. ¿Quién es? Mónica. A ver, Yo. Mónica. Muy interesante la película Hércules de Walt Disney, donde él encuentra a su padre Hércules y bueno, quería ser como él, iluminoso y bueno, entonces su padre, Zeus, lo manda a que vaya a ver a Filoctete, que era un macho cabrío que vivía corriendo ninfas para que lo entrenara. Entonces está muy linda, es una película de niño que nos puede servir mucho. Claro, tiene Y lógica. por el otro, Sí. sí. Y por el otro lado, yo también formo parte de allá por esos tiempos, cuando estuve en una institución, de que no, a Lucifer no se toca, no se le pide, no se trabaja, no es, ¿no? Entonces, comprender esto y empezar a adentrarse de nuevo en todo este misterio, en todo esto nuevo, hace que uno pueda encarar el trabajo desde un lugar diferente, ¿no? Así Yo es. creo que muchos como yo le tienen mucho temor a todas esas emociones y esas cosas negativas que es donde nos sumerge el Lucifer. Esto nada más, ¿eh? Aquí les coloco, él pone tentación y algo que llama pruebas. Entonces, ¿quién no se ha sentido tentado? ¿Quién no se ha sentido así? ¿Quién no ha sentido en el momento que está transmutando la energía y le dice algo por allá, le dice, ¿verdad? Pero dice otra fuerza, cuidado, ojo, porque si pierdes, grave, mano, ¿verdad? Voces que hablan, Claro. voces que le hablan. ¿Cuántas veces no le ha hablado el ego y lo invita a volver a tomarse la cervecita, a volver a meterse al cabaret, a la cantina, a la discoteca, a vengarse? Pasa al frente del antro y mira para allá y hay algo que le hace así, ven para aquí, ven, ¿verdad? Y usted como que, ¡ah! ¿Sí se dejó llevar? Cuando se vea metido, rodeado todo el poco de luces y música de fondo y a ver, sirvan lo que quiera, que eso va a ser solo por esta vez no más. Yo después me redimo. O sea, él presenta El la escenario. presentación, el escenario, lo bonito, y uno pues ahí es donde el maestro dice, hay que aprender a sacar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y conocer el escenario, cómo lo está poniendo, porque es la única forma de poderlo trascender, de poderlo vencer. Si uno no ve el escenario que le está poniendo y el escenario está cargado de una fuerza erótica, de un deseo, de una tentación, el escenario está cargado de una atracción, el escenario está cargado de una fuerza hipnótica, ¿sí? Ese no es el ego, eso es él. Es la tentación. Claro, pero detrás de eso que él está colocando, que es lo que uno siente, entonces aflora el señor ego. Y cuando él aflora dice, uy, ay, huele rico, ¿no? Y esto está, pero, y esa musiquita, oye, eso huele sabroso allá. Uy, no, pero por esta vez. Además, nadie se va a dar cuenta y todavía tengo tiempo. Ah, eso tengo tiempo, yo me quedo pues hasta las 11 de la noche y algo le invento a la mujer. Y resulta que llegó a las 3, 4 de la mañana. Borracho, llevado. Y peor, no se sabe si hasta con una enfermedad de transmisión sexual. Muy seguramente. Dígame. Yo, Yo le quiero preguntar, en la imagen hacia este lado derecho, aquí, hay un puño, como un puño, una mano cerrada. ¿Qué significa eso? Puño, mano cerrada, ¿dónde? Eso ahí no es un puño. Es la cadera. Es la cadera. Bueno, por aquí, ¿quién tiene pregunta? Porque el tiempo se nos agotó.
Yo, profe, A ver, Perla. eh, es una pregunta de uno del grupo que me dijo que hiciera. Cuando, por ejemplo, a los elementales les pedimos algo, ellos son como punto medio, ¿no? No saben de bien ni de mal, ellos solo obedecen. Sí. Lo que hacemos mal o bien somos nosotros. Ujú. A él, por ejemplo, al pedirle, como en la meditación, que si la pregunta que me dijeron que haga es que si no cobra algo por ayudarnos, yo digo que no, pero no sé. Todos los favores se tienen que pagar. Ok, Pero, pero pues no. El pago es no caer en pero la como tentación. estamos trabajando, hay con qué pagar. Pero el pago es no caer en la tentación y nos dan la Ah, bolita. no, pero su pregunta es que si no le podíamos, que si no cobraba como de, que con un familiar o cosas así. Yo digo que no, No. porque creen que es malo, entonces no. Mire, yo creo que póngame en cuidado. Ya vamos a concluir esta primera parte. La segunda parte que viene va a otro nivel y nos va a dar otra comprensión. Pero el objetivo es que ustedes, nosotros, tenemos que, vuelvo y les digo, por eso les traje, les puse esta figura ahí de frente. ¿Verdad? Y miren, esos ejemplos que yo coloco, aquí no es que Edinson, mejor dicho, Edinson está, vea, pues, en un pedestal allá y que no me puede suceder nada. Pero tengan en cuenta que como somos del camino, somos estudiantes y vamos, mire, en este camino parece de todo. Y hemos visto de todo y a nosotros también nos puede pasar, así que en la juega. ¿Por qué? Porque todavía el ego de las personas que lo hemos visto, hemos encontrado lugares donde entra uno y el hermano gnóstico todavía pues con sus tremenda botella de whisky, etcétera, etcétera, ahí para todo lo que ustedes quieran. Y eso uno no puede entrar a decir, véalo, mírelo. ¿Por qué? Porque uno, si se descuida, le puede salir ese demonio al gol, le puede salir ese demonio de la prostitución, le puede salir ese demonio de la pelea, del odio. Él simplemente lo saca. Ya uno depende si es capaz de trabajar, si es capaz de enfrentar y si es capaz de vencer. Él simplemente lo saca y lo tira al ruedo, así como cuando sueltan el toro. ¿Sí? Él es el que abre la puerta y lanza esa bestia allá. Y allá está y allá se encuentra el torero. El hombre está ahí y le están templando ahí las rodillas, pero él dice, hágale que yo sí puedo, mándelo a ver, tírelo a ver qué pasa, a ver si es que me va a levantar o qué va a suceder. Y entonces él dice, ah, sí, venga a ver, abre la puerta y lo manda. Y ahí que se la juegue el que está allá en el circo. Y si no somos capaces, créame que el animal se lo levanta, se lo lleva. Hermano Edison, Dígame, Pérez Blanca, por aquí, dime. Blanca, sin Espérame, embargo, Blanca, espérame, dime. dale. Profe, bueno, en una de bueno, no recuerdo si fue el venerable maestro Lagni o el venerable maestro Samael, que nos dice que si nosotros eliminamos la crítica, vamos a eliminar una gran parte del ego, porque nosotros andamos metiéndonos en la vida de los demás. Y eso lo pintan tan sutil, o sea, No, el es agregado que- psicológico es sutil y dice, uy, no, La yo lo crítica. estoy criticando para no hacer lo mismo que hace el personaje. Y es pero constructiva. pero está cayendo peor que el personaje. Total. Porque está criticando algo que pues dentro de sí también lo tiene. Sí, porque las demás personas son espejo de uno. Y cuando uno critica a otro y le ve lo feo a otro, es porque uno está viendo un reflejo de lo que uno tiene. Así es, así es. Y Bien. además de eso, profe, discúlpeme ya para terminar esta parte, digamos, por ejemplo, muchos de los estudiantes gnósticos o que pues estudiamos la gnosis, venimos con determinadas creencias que vienen de los abuelos, tatarabuelos, y vienen enseñándolos ese miedo hacia este tipo de personajes, diciendo que son lo peor, pensando que son seres pues santos, que nosotros no tenemos ese demonio porque nosotros somos hijos de Dios. Así es. Pero al ser hijos de Dios, pues obviamente también lo tenemos a Él. Así sí, es. porque él es Dios. Él es Dios dentro de nosotros. Es la reflexión o sea, por eso les decía, si hablas mal de él, estás hablando mal de Dios.
Si hablas mal de Lucifer, estás hablando mal del Cristo. Por eso les puse el ejemplo. Quien habla mal de este ser, se dice ser cristiano, pero el cristiano no tiene nada, porque si no transmuta, no puede ser cristiano. Y dicen, somos hermanos en Cristo, pero ¿cómo va a ser hermanos en Cristo alguien que no se está esforzando en trabajar con la semilla, con la transmutación? Porque la transmutación es la que hace que nos volvamos hermanos en Cristo, que nos entrelacemos anatómicamente, esotéricamente, energéticamente, espiritualmente, vibracionalmente, ¿verdad? Es imposible. Entonces, ahí tenemos que entender, mire, hay muchas cosas para comprender. El tiempo se nos agotó. Por aquí tenía una pregunta, Blanca. Blanca. A ver, Blanca. Sin embargo, cabe resaltar que las tentaciones son muy buenas, que las tentaciones son lo mejor que le pueden pasar a nosotros, o por lo menos a mí. Es que a veces se me mete a hablar general y yo hablo de mi experiencia porque yo no puedo hablar por los demás. Las tentaciones para mí son maravillosas porque es ahí donde yo robo ese fuego, ¿sí? Ahora, con respecto a que si yo veo al hermano gnóstico por allá en la cantina o en esto, pues también es una tentación que este Cristo gemelo me está poniendo a mí para ver yo qué tanto voy a juzgar de este hermano. A ver, porque si se supone que estoy en el camino y estoy haciendo el trabajo, yo ni lo puedo juzgar ni lo puedo justificar. Sencillamente compasión y amor desde mi corazón, ¿sí? Entonces, cabe entender que todas estas tentaciones y esto toca saberlas manejar y toca saber también bendecirlas, porque son el camino, son la llave. Mire, Blanca, algo. El Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación. Tú dijiste algo que te gustan las tentaciones. Blanca, te digo una cosa, mire, a partir de este tema y con lo que tú acabas de decir, se te van a cambiar muchas cosas en tu vida y te acordarás de mí. Más cuando uno dice que le gustan las tentaciones. Así que este tema, esta conferencia, primera parte, es parte del curso de conferencias que comenzamos. Dimos la primera conferencia, ¿qué es el alma? La segunda, la muerte del ego y cómo crear alma. Y ya en esta entramos a los misterios porque el tema anterior hablamos del ego. Y ahorita estamos hablando de quién impulsa el ego. Y en la próxima conferencia que vamos a desarrollar sobre estos misterios, que el cielo nos ayude, porque mire, les digo una cosa, hablar de esto que estamos hablando es como usted ir y meter la mano en un panal de abejas y alborotarlas. Hablar de los misterios de Pistisofía es hablar de la grandeza del alma. Y entonces después viene la necesidad de ayudarnos para que se pueda crear. Cada conferencia no es simplemente por fuego. No es porque me entré a mirar una noticia del programa por Zoom para ver qué pasa, qué hay de bueno. No es para pensar de qué van a decir nuevo porque yo ya me lo sé, yo ya me he leído todos los libros. Yo es conferencia lo que tengo en la cabeza. No. Cada conferencia que iremos desarrollando nos genera una responsabilidad esotérica, nos genera un trabajo interior particular. Y cuando se habla de esto, de este señor que está aquí, entonces ténganlo en cuenta cuando se revuelva un poquito por ahí la psiquis. Y no vayamos después a salir corriendo a protestar. ¿Por qué? Porque estamos abriendo la puerta ante enseñanzas dejadas por el Logo Samael en sus obras. Estamos abriendo enseñanzas que no sé si yo estoy realmente a ese nivel de enseñarlas, de explicarlas, porque si no estoy a ese nivel, que el cielo me ayude, porque no quiero quemarme, pero estamos abriendo, enseñando cosas que el maestro explica, pero que nadie hemos tomado la modestia de querer analizarlas, estudiarlas, reflexionarlas, y menos transmitirlas para que otros hermanos nos demos cuenta qué es lo que nos toca hacer y por qué hay que hacerlo.
estamos transmitiendo enseñanzas del Santo Maestro Samuel Weor y estamos transmitiendo unas enseñanzas que vendrán luego del bendito Maestro Lasmi Daimon, donde si ustedes me acompañan, ustedes dirán, madre mía, si vale la pena la gnosis, si vale la pena seguir, si vale la pena continuar, si vale la pena luchar por esto, si vale la pena, Dios mío, ayúdeme, porque si usted a mí me ayuda, lo puedo lograr. Y como les dije en alguna conferencia, lo que yo hacía 3 años, de la forma tan lenta como voy, si comprendo algo de esto, un poquito de esto, lo logro entender y lo puedo aplicar, vivir, esos 3 años se me convierten en 3 meses. Si no estoy dispuesto, esos 3 años pueden convertirse en 6, en 7. Y por eso el avance esotérico en cada uno de nosotros ha sido lento. Y lo peor, toda piedra de tropiezo me ha hecho caer, toda tentación he perdido, toda prueba no la he podido pasar. ¿Por qué? Porque no he comprendido el camino. Ahorita necesito, y Dios quiera que el cielo nos ayude a seguirlo haciendo, seguirlo comprendiendo, para que todos podamos seguir avanzando. Ese es nuestro sentir. Y como les digo, no soy nadie, créanme, aquí no me la estoy dando porque no sé qué me pueda presentar de aquí a mañana en mi vida particular, pero lo único que puedo decirles a ustedes es que si otros lo han hecho, iniciados lo han logrado, el maestro escribe para nosotros, es porque nosotros también podemos hacerlo. Y si lo podemos hacer, es porque tenemos las ayudas. Y si podemos recibir las ayudas, es porque no estamos solos. Y si no estamos solos, es porque hay un ser dentro de nosotros que nos está empujando, porque él lo que quiere es convertirnos en el bodhisattva, como semilla, germen, con posibilidades de autodesarrollo espiritual. Viene un empuje de lo alto moviendo la semilla, moviendo la partícula, moviendo el germen, para que se haga dentro de nosotros la obra que se tiene que hacer. Cuando escuchamos hablar de bodhisattvas, entonces decimos, eso es fulano y sultano. Hermanos, todos somos bodhisattvas, somos semillas, gérmenes con posibilidades. El problema es que no nos la creemos. El problema es que no queremos tomar decisiones. El problema es que somos felices en la vida de confort que llevamos, no queremos compromisos esotéricos. Es porque estamos contentos con la vida paupérrima que llevamos, aparentemente llena de cierto lujo y cierta comodidad, pero no queremos entender realmente el camino. Entonces, concluyo. Buenas noches, disculpe, yo tengo una duda. ¿Quién? Mi persona. Mi nombre es Haley. Haley, te doy la palabra para terminar. Dime. Muchas gracias. Al principio estaba usted diciendo de que hay que tenerle miedo y todo esto a Bopamet, algo así, Lucifer, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero... ¿Cuándo dije que tenerle miedo? Al principio que usted inició, yo venía en el transporte y usted estaba diciendo que todo estudiante gnóstico le tiene que tener miedo. No, que no sé le tienen miedo porque no estamos dispuestos a trabajar en los misterios de él. Es muy diferente. Perfecto. Entonces, esa era mi duda. Y tenía otra también porque escuché, no sé si escuché mal o escuché bien, dijo que hay que invocarlo. ¿Sí? Pero si la persona que lo invoca no está trabajando en sí mismo, ¿cómo éste va a venir y hacer bien dentro de uno si uno no está trabajando dentro de sí mismo? Ese es un pequeño punto que tal vez debería de ampliarlo para que la persona venga y trabaje primero interno para luego invocarlo. Muy buena su pregunta. Ten en cuenta algo, y se los he dicho prácticamente todo el tema. Primero hay que empaparnos, hay que conocer, hay que
disolver, para coagular la enseñanza. Si no estudiamos estos misterios, no los podemos llegar a comprender al menos en un grado, y si no lo podemos comprender en un cierto nivel, menos podemos llegar a llamar o invocar esta figura. Por eso, la pregunta de él me parece muy acertada, porque cuando hemos trajinado, venimos caminando gnosis, y escuchamos hablar de los gnósticos sobre el divino Cristo Lucifer, y eso se llenan de terror y se guardan el silencio sepulcral y hacen caras, es porque no hay una doctrina, no hay una enseñanza, no nos han formado, no nos han instruido, no nos han mostrado esos misterios, al menos en el papel que son las obras del maestro. No se nos ha hablado de él. Entonces, como uno no conoce y uno no se lo han enseñado, pues es muy difícil poder hablar de él. Y es muy difícil llegar a pedirle. Yo por eso le estoy diciendo, espero que estas 2 o 3 conferencias que vamos a hablar sobre él, que es parte del curso, porque en el curso que empezamos, pues vendrán conferencias sobre otros misterios, pistisofía, etcétera. Y no es porque yo sea una autoridad en eso, hermanos, mire, entiéndame, porque Edinson Valencia simplemente es un instructor, un misionero más de este camino. No soy nadie ni porque yo esté despierto, simplemente nos han mostrado algo para entenderlo, y en base a lo que nos han mostrado, entonces tratamos como de entenderlo un poquito, y ahorita buscamos transmitirlo, porque si yo quiero comprenderlo y yo quiero llegar a esos niveles, entonces yo quisiera que muchos de los que están al otro lado de la pantalla también lo llegaran a hacer. Y si yo lo quiero hacer y ayudo a otros, pues Dios quiera que a mí me ayuden para poder penetrar más dentro de esos misterios, ¿verdad? Así que si llegamos a comprender un poco más sobre esto, entonces podemos pedirle. Y si ustedes me preguntan, Edison, ¿usted le pide? Y yo le digo a ustedes, sí. Y usted me dice, ¿y de qué forma? De varias formas lo hemos hecho en trabajo, pidiendo ayuda, y la hemos recibido. Y no simplemente para decir, a ver qué trampa me va a poner, a ver si me voy al hueco. No, mire, he recibido unas ayudas que ustedes no me las pueden creer si se las narro. Y no sería bueno hacerlo porque es parte de mi vida privada. Pero lo que le puedo decir a ustedes, sí. Entonces, este personaje está en nosotros, vive en nosotros, y usted, hermano gnóstico, el que sea, que queramos correr de él, huir de él, simplemente vamos con él adentro, y correr de él, con él adentro es más que imposible poderle ganar y poderse ocultar de algo que lleva dentro de uno mismo. Agradecemos a todos ustedes la participación. ¿Tenía alguna pregunta? ¿No? Está bien, gracias. Agradecemos, de verdad. Esperamos no confundir a nadie, porque esa no es la misión de nosotros. Creo que tratamos de irnos en historia, y ustedes podrán seguir investigando lo que consideren hasta donde puedan. Tratamos de hacer entender lo que más pudimos, y espero no confundir a nadie, no enredar a nadie, no hacer ir a nadie por caminos equivocados. Espero no quitarle la fe a nadie. Espero que, por lo contrario, te motives a continuar juicioso en tu camino, en tus santuarios, en tu doctrina, en tu cofradia, en tu institución, pero con ojos más abiertos y abriéndonos a un entendimiento, una comprensión mayor. De eso se trata lo que transmitimos, y pues que el cielo nos ayude a cada uno de nosotros, que en este caso sería el ser, el Cristo, la Divina Madre Kundalini, el Espíritu Santo, el Divino Cristo Lucifer, y por ende todos los santos maestros de la Logia Blanca que nos puedan echar la mano, porque si ellos no nos ayudan, la verdad, hermanos, aquí no estaríamos de pie y estaríamos en otro cuento de vida. Aquí no estaríamos, y ustedes no estarían al otro lado de la pantalla, sino que estarían en otro cuento de vida si uno no recibe el impulso, la motivación de Dios dentro de cada uno. Así que agradecemos a ustedes su participación. Por aquí voy a hacer una sección última. Me levantaron la mano, le doy uso de palabra y concluyo.
Cerramos. Pero rapidito, hermanos, que el tiempo se nos fue. Sí, profesor, buenas tardes. La posición del Cristo Baphomet tiene la luna blanca, la luna negra. La luna blanca. Sí. Yo pensaba que era en la teoría de lo que es arriba es abajo, pero usted menciona que es masculino, femenino. ¿Es algo así parecido Sí. también? ¿Sí es la dualidad? Perfecto. Esa era mi duda. Muchísimas gracias. Ok, entonces concluyo por acá.